Bendiciones a todos, bendiciones amigo, familia de la fe, en nuestro último día de campaña. Esta es una mañana misionera, pastor. Qué mejor forma de cerrar un aniversario, una campaña, sino con una mañana misionera. Estamos muy felices. Dios ha hablado poderosísimamente. Dios ha usado cada uno de los pastores que ha estado ministrándonos la palabra y hoy no será diferente. Así que te felicito a ti, familia, amigo, que estás conectado con nosotros. Por favor, invita a uno más, convida a otro para que se vincule a esta fiesta de cierre, mañana misionera. Venimos de 4 días de una poderosa palabra que lleva a la iglesia a una nueva temporada, preparándonos para que vayamos juntos hasta lo último de la tierra. Así es, así que vamos a orar y vamos a adorar al Señor, vamos a cantar, vamos a celebrar en esta mañana preciosa la presencia de Dios. Y tú en casa, tú allí en familia, juntamente con nosotros, gocémonos, alegrémonos, cantemos al Señor con júbilo, con alegría de todo nuestro corazón. Oremos. Así es, vamos a orar. Padre, somos agradecidos a ti. Hasta aquí Señor. nos ha ayudado. Y qué belleza de cada palabra que nos desafía a seguir, Amén. a posicionarnos para llevar tu palabra Amén. hasta lo último de la tierra. Amén. Bendice cada casa, cada familia, Amén. que el poder del evangelio Amén. pueda transformar, Así es. avivar, edificar, sanar cuerpo, mente y alma. Amén. Disponemos nuestro corazón para adorar, para glorificar, para poder, Así Señor, es. recibir todo lo que tú tienes En nombre para de ministrar en Jesús. nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el talento de la Amén. casa se ha preparado para adorar a Dios. Alabemos con ellos juntos la palabra cantada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Adoremos. Amén, cantemos al Señor. Estamos una vez más felices, contentos. Estamos culminando nuestra fiesta de aniversario. 17 años en los que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, con su iglesia. Así que queremos terminar esta fiesta adorando, exaltando el nombre del Señor, cantando de su gran amor. Así que disponte, vamos a adorar el nombre de nuestro Padre. Alegría, te sanaste.
A ti toda gloria y toda honra. Cantamos que tú eres Señor. Continuamos exaltando el nombre del Señor. Es tiempo de adorar con pasión. Después de ser ministrados y poder adorar a Jesús juntos, tenemos algo muy especial, guardado, reservado para ministrar a nuestros corazones. Será una palabra que te desafiará a ti como ha desafiado a mí también. Entonces, estemos listos
para seguir siendo ministrados en esta mañana. Porque la cuestión es: usted nos encontrará riéndose, jugando, cantando, charlando. Usted nos encontrará aporreándonos, mintiendo, peleando y llorando. Usted nos encontrará en la casa, en los colegios, en los centros comerciales. Usted nos encontrará en los parques, en las calles y en las iglesias. Nosotros somos sus niños. Su juventud y su responsabilidad. El llamado del mundo sigue debilitando la influencia de nuestras familias y de las iglesias. Cada vez es más difícil para nosotros escuchar el mensaje del amor de Dios. Este es el tiempo oportuno para una gran énfasis. Los niños y jóvenes del mundo no necesitamos de otro programa. No necesitamos de más eventos o de campamentos en la iglesia. Nosotros necesitamos de una iglesia que ministren en nosotros y que nos incorpore a la familia de la fe. Y a través de una variedad de medios y métodos. Nosotros queremos y necesitamos de oportunidades para ministrar en otros de una forma equilibrada a nuestras edades. Porque tenemos habilidades y dones espirituales, pudiendo así servir de varias maneras. Nosotros podemos orar por el prójimo y ayudar a la gente para sentir que hacen parte de algo importante. Podemos aprender cómo hacer nuestra parte. Podemos ayudar a tomar decisiones. Nosotros somos los discípulos en entrenamiento, no discípulos en espera. Por favor, no nos subestime. Nosotros somos la iglesia de hoy y la iglesia del futuro. Pero usted está en riesgo de perdernos. Usted nos está perdiendo. 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 Usted hará lo necesario para acercarse a nosotros. Usted dejará sus diferencias de lado y nos encontrará donde estemos. Usted nos enseñará cómo vivir. Nosotros estamos a su alcance. Usted puede ayudarnos a cambiar nuestras propias vidas. Por favor, separe tiempo para compartir de Cristo con nosotros. Porque dentro de 10 años yo voy a tener 18 años. Yo voy a tener 15. Yo voy a tener 18. Porque dentro de 10 años voy a tener 17 años. Yo voy a tener 17 años. Voy a tener 18 años. Porque yo en 10 años voy a tener 20 años. Yo voy a tener 22. Yo voy a tener 24. Yo voy a tener 29. Pero la cuestión es... 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 En 10 años usted habrá hecho la diferencia. No las encubriremos de nuestros hijos. Contamos y contaremos a las generaciones las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hoy yo tengo. Hoy yo tengo 14 años. La cuestión es. La cuestión es... La cuestión es. La cuestión es... La cuestión es... Ya pasaron 2 años y ahora tengo 16 años. Papá. Mamá. Ustedes son los principales influenciadores de la fe en nosotros. Ustedes son los que nos inspiran. Porque somos la generación de relevo. Somos la generación de fuego.
Somos la generación santificados para Dios. Si tú me instruyes en los caminos de Dios, yo nunca me apartaré de Él. Porque yo soy el futuro pastor, gobernador del estado, el futuro misionero, La futura enfermera. El futuro líder de jóvenes. El economista. el evangelista, el futuro ingeniero, el futuro adorador, El artista. La futura predicadora, la ministra de la nación, emprendedor, el futuro profeta, empresario, profesional. yo soy la futura esposa y mamá. Yo soy el futuro esposo y papá. todo esto seré. Si ustedes, papás, son mi ejemplo de fe. Nosotros somos la iglesia de hoy. Hasta lo último de la tierra. Somos la iglesia presente y del futuro. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La cuestión sigue. Usted está haciendo la diferencia. Qué privilegio me ha concedido el Señor en este último día de ministrar en nuestras vidas sobre los diezmos y ofrenda. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice de esta manera: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Lo que el Señor está nos invitando es que no nos olvidemos aquel que nos ha dado la salud, la inteligencia, la fuerza para producir, trabajar a cada día, no podendo olvidar que podemos presentar nuestros diezmos y ofrenda, una expresión de gratitud. Y si usted no sabe cómo hacerlo, ahí en pantalla te aparece un número para que usted pueda entrar en contacto con la iglesia y alguien ya está a tu disposición para orientar en este gesto de gratitud. Y a usted, iglesia y amigo, quiero motivarte. ¿Sabe? Yo aprendí esta acción de gratitud muy pequeña con mi papá, señor Efigenio, y con mi mamá, Doña María Perpetua, que debería obedecer a Dios en su palabra. Y mi expresión de gratitud es que me hace dar a Dios lo que pertenece a Dios, porque por Él todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Y por eso quiero orar, porque todo lo debemos a Él. Padre, gracias por el gran privilegio de poder dar para la extensión de tu reino, dar para obedecer tu palabra, dar, Señor, porque tú nos has dado el poder para hacer, para crear, para, Señor, producir en nuestro día a día. Muchísimas gracias. Yo bendigo cada familia, bendigo cada emprendedor, cada empresario, cada profesional, bendigo el campesino, bendigo nuestra tierra, Colombia, bendigo a Medellín, Antioquia, bendigo nuestras ofrendas misioneras que llega, Señor, hasta lo más lejano de nuestras casas. Quiero bendecirlo y guardar a cada uno
trono, porque acordamos, sim, Senhor, que de ti são todas as coisas e para ti são todas as coisas. Te adoramos, te glorificamos hoy siempre, en nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo los proyectos de Dios revelados a tu corazón hasta lo último de la tierra. Señor, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Somos lo que tú dices que somos, Señor Jesús. Hoy queremos aceptar, Señor, tu voluntad, tus palabras y sentirnos en confianza delante de tu presencia. Eres nuestro Padre, Señor. Lucho con las voces en mi mente, dice nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Vamos a leer. Encontré mi identidad, encontré valor. Dices que me amas tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo
tus manos somos poderosos. Tú te glorificas en nuestras debilidades. Somos tuyos, tus hijos, Señor. Tal y como soy, dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Dices que me amas, tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, creo en ti. Te y te bendecimos. Tú eres un Padre bueno, un Padre bondadoso, amoroso. En tus brazos estamos seguros, Señor. Somos tus hijos. Gracias por el privilegio que nos das de tratarnos como tus hijos, Señor, de dar todo por nosotros. Cómo no bendecirte, cómo no adorarte, Señor, cómo no disponer nuestra vida para ti, Señor, si tú lo eres todo, Señor Jesús. Nuestro respirar, nuestro aliento, nuestra fuerza, Señor, nuestras ganas de salir adelante vienen de ti, Señor. Tú eres nuestra fuerza, nuestro auxilio, Señor, nuestro socorro. Tú eres ese brazo que nos toma y nos saca, que nos rescata, que nos direcciona, nos acompaña, nos sana. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres buen Padre. Tú eres nuestro refugio. Te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Y creemos en ti. ¡Qué canción tan hermosa! ¡Qué letra y melodía tan poderosa! Ministrado por el talento de la casa y por el back vocal Familia A y amigos. Somos ministrados, pero en este momento llega la hora del plato fuerte. Y usted, donde tú estás conectado con su cuaderno, con tu celular, con cualquier medio que usted pueda apuntar la palabra, porque como vino cada día de miércoles hasta ayer, hoy no será diferente. Vamos por más. Y la palabra del Señor, vamos a dar este momento especial, esta autoridad de esta palabra a tomar forma, a tomar cuerpo en nuestro ser, desafiándonos hasta lo último de la tierra. Entonces, escuchemos y seamos ministrados por la buena, perfecta palabra de Dios. Bendiciones, amados. Qué alegría poder estar con ustedes en este último día de campaña aniversario. Son 17 años de victoria que el Señor nos ha regalado y hoy estamos encerrando con una mañana misionera. Tengo el honor y el privilegio de ministrar a ustedes la poderosa palabra de Dios hoy en este cierre de campaña de aniversario. Y Dios ha colocado en mi espíritu una palabra que quiero usted pueda escuchar y pueda ser ministrado de parte del cielo. Esto está en Hechos capítulo 2 y tiene que ver con el lema de nuestra campaña: la iglesia del futuro hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2 nos narra la escritura cómo los discípulos estaban todos sentados unidos, unánimes, y estaban compartiendo en el aposento alto. Pero algo especial pasó allí. Mientras ellos estaban unánimes reunidos, vino de repente del cielo un estruendo
Y la Biblia dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y que todos ellos, los que estaban allí sentados, 120 personas, fueron llenas del Espíritu Santo. Y allí, y a partir de este momento, la iglesia empieza a tomar una forma bien especial. Estoy recordando las palabras de Jesús en Mateo 18, cuando Él declara vehementemente que Él sería quien edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y estaba recordando esto porque es justamente en este momento donde se empieza a dar forma a una iglesia que futuramente tendría una repercusión y una influencia en toda el Asia Menor, en Europa y en todas las regiones mucho más allá de la Europa y alcanzando a Etiopía. Por ejemplo, aquí dice la Escritura que cuando el Espíritu Santo se derramó, habían prosélitos, gente de todos los lugares, de aquella región, de aquel contexto, de aquella realidad, personas de muchísimos lugares que al escuchar el estruendo vinieron a ver qué era lo que había pasado. Y vaya la sorpresa de las personas que estaban, y es que ellos empezaron a escuchar cómo estos judíos, galileos, como ellos dijeron, hablaban en su propia lengua las maravillas de Dios. Esto trajo un impacto. Ellos decían, ¿cómo siendo estos judíos y galileos pueden hablar nuestra propia lengua y les entendemos? Era el derramamiento del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo les hablo de la iglesia del futuro, no estoy hablando quizás de una iglesia que pudiéramos pensar con las tecnologías y el avance y todo, que quizás hace parte, no estamos negando esa realidad. Pero cuando hablo de la iglesia del futuro es hacia dónde la iglesia está enfocada, cuál es nuestro norte. La iglesia del futuro tiene que ver con entender el propósito por el cual Dios a usted y a mí nos ha llamado. Ahora, algo importante para decir. Yo empecé a reflexionar y Dios empezó a ministrar en mi corazón cómo es esa iglesia del futuro, cómo se construye la iglesia del futuro. Y tengo que decirle 3 cosas al respecto de la iglesia del futuro hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué hasta lo último? Porque es justamente el comienzo del establecer una iglesia del futuro es con el gobierno del Espíritu Santo. Eso es lo primero que quiero decirle. Porque cuando los discípulos estaban allí en la despedida de Jesús, Jesús estaba próximo ya para regresar, ya había cumplido su misión, ya había resucitado y se había aparecido durante muchos días a todos los que habían creído en Él, con pruebas indubitables, dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, hay algo importante que narra la Escritura allí, y es que el acontecimiento del Espíritu sería el que marcaría la diferencia. Por eso, cuando ellos le preguntan, Señor, ¿en qué tiempo tú restaurarás las cosas? Ellos estaban pensando en un reino terrenal. Sin embargo, Jesús les responde, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y los sazones para este tiempo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que lo primero que quiero dejar presente para usted, mi amigo, para usted, mi hermano que está allí en casa, usted que está conectado con nosotros en esta transmisión de esta mañana misionera, es que la iglesia del futuro, número 1, se establece o se construye a partir del gobierno, de la llenura, de estar nosotros sometidos a la voz del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Qué significa estar bajo el gobierno del Espíritu? Significa que usted y yo estemos dominados por su amor, el amor que el Espíritu derrama como fruto, pero también dominados y gobernados por su poder, su gracia, cómo el Espíritu Santo viene con poder para que seamos verdaderamente testigos. Escúcheme, no habrá un verdadero testimonio ante el mundo como iglesia, sino por el poder del Espíritu. No habrá un verdadero testimonio del mundo de la iglesia al mundo, sino por el amor, el derramamiento del amor que llena nuestros corazones. Y es eso lo que el mundo está necesitando hoy. Es eso lo que nuestras generaciones necesitan. Es ese testimonio el que la gente quiere ver de una iglesia. No una iglesia cualquiera, la iglesia del Señor Jesús, por supuesto. Ella es marcante, es diferencial con el amor y con el poder del Espíritu Santo. A eso me refiero cuando digo
que esta iglesia del futuro se construye con la base sustentable del gobierno del Espíritu. Pero hay algo más que yo encontré estudiando y reflexionando en Dios. ¿Sabe? No solamente es la base, como cuando uno construye una casa, que lo primero que echa son los cimientos. No solamente es el Espíritu. Hay algo más allí que encontré en este pasaje de la Escritura. Y es que después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y estaban todas las personas de diferentes lugares del mundo allí mirando y asombrados, estaban atónitos, y algunos llegaron hasta a burlarse diciendo: ellos están ebrios, ellos están borrachos, esa gente está loca, y empezaron a hacer comentarios. Entonces se levantó Pedro allí en el capítulo 2 y dice que se levantó lleno del Espíritu Santo con una unción y un poder, y empezó a predicarles el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? La palabra de Dios, la predicación, el anunciar el evangelio es como nosotros establecemos la iglesia del futuro. Además de la llenura del Espíritu Santo y el gobierno del Espíritu, tú y yo, familia, tú y yo, mi amigo, nosotros como iglesia no podemos perder el foco. Nosotros estamos para predicar la palabra. Como iglesia, nosotros damos testimonio de eso. Nuestro mensaje no es otro. Nuestro mensaje a las personas no es un mensaje de prosperidad, un mensaje que no significa que el evangelio no prospere. Aclaro, para que no me malinterprete. No significa que en el evangelio no trae significado y dignifica a la persona. Por supuesto que sí. Pero lo que nosotros predicamos, lo que nosotros anunciamos es a Jesús. Es su evangelio, es el hecho de que Cristo en la cruz murió, y murió con un propósito: para darte vida eterna a ti y vida eterna a mí, para darnos vida con propósito. Ese es el propósito de la iglesia como tal. Así que si el cimiento es el Espíritu Santo, la predicación de la palabra y la anunciación del evangelio de Jesús serían las paredes en la cual construimos la iglesia del futuro. Así es, de esta forma. Ahora, ¿qué significa nosotros anunciar la palabra? Nosotros no podemos perder de manera ninguna, y esto se lo digo con todo respeto. A lo largo de los años que yo he conocido el evangelio y he caminado con Dios, he percibido, me he encontrado con muchas ocasiones donde al escuchar a una persona que pretenda predicar la palabra, está predicando o anunciando cosas que nada tienen que ver con el verdadero evangelio de Jesús. ¿Qué es predicar la palabra? Es lo que los apóstoles entendieron en la iglesia del primer siglo. Ellos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Hechos 5:42. Los apóstoles tenían un mensaje claro. Su enfoque estaba centrado en predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Hechos capítulo 20. Cuando Pablo da testimonio en la iglesia de Mileto y de Éfeso, cuando está reunido con todos los líderes, y dice: ¿ustedes por qué están así agobiados? Porque vienen amenazas de muerte contra mí. No se preocupen por eso. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Pero es porque él entendía que él estaba haciendo justamente lo que Dios le había mandado hacer. Tú y yo tenemos un mandato. Y en esta mañana misionera quiero recordárselo y recordármelo a mí mismo, porque también soy objeto de ese mandato. ¿Sabe cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, haciendo discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato que como iglesia tenemos, y nosotros en esta mañana misionera yo quiero que reflexionemos al respecto de esto. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto que el Espíritu nos gobierna, también es cierto que tenemos una comisión de llevar, de predicar, de anunciar el evangelio de Jesucristo a toda raza, a todo pueblo, a toda etnia. A eso Dios nos ha llamado. Nosotros construimos la iglesia del futuro cuando entendemos y obedecemos a ese mandato. Ahora, por último, yo quiero decirle algo no menos importante. Si la iglesia del futuro se construye en la base de la llenura del Espíritu Santo, y la iglesia del futuro se construye también en la base de la predicación del evangelio, también se construye por la obediencia y nuestra disposición a hacer lo que Dios nos manda hacer. Es decir, Dios siempre ha trabajado con los seres humanos. Dios nunca trabaja fuera del género humano. Sus propósitos nunca fueron que los ángeles predicaran o anunciaran el evangelio. Dios pudo haberlo hecho de esta forma, sin embargo no optó a hacerlo así. Dios nunca
trabajó de otra forma, sino con la misma iglesia. Por eso recalco de nuevo las palabras del Señor Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y estaba allí Pedro escuchando esto, pero estaba Juan y estaban los demás discípulos. Así que todos nosotros tenemos una actitud frente a esa palabra. Tenemos una comisión frente a esa palabra. Nosotros tenemos que aprender lo que es obedecer ese mandato. Y es aquí donde quiero quizás quedarme un poquito más y extenderme un poquito más. Porque en este punto es donde yo he encontrado que tenemos mayores dificultades en poder entender y obedecer lo que realmente el Señor nos mandó. ¿Sabe? Depende de nuestra obediencia. Mira, quiero decirle que Dios ha ministrado fuertemente conmigo durante estos días. Estoy estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y muchos de ustedes quizás también lo estén haciendo. Y he encontrado algo bien interesante. En los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hechos de los Apóstoles nos narra acontecimientos muy pero muy cruciales. Número 1, en Hechos capítulo 8 había una gran persecución. Sin embargo, como había tanta persecución, la iglesia fue esparcida. Y al ser esparcida la iglesia, ellos no cesaron de anunciar el evangelio. A donde quiera que iban lo anunciaban. Y ahí aparece un caso particular, y es cómo Dios ministra a través de un hombre llamado Felipe, que inicialmente era un diácono y se convirtió en tremendo evangelista. Felipe, siendo sensible a la voz del Espíritu, lo que yo decía ahorita, bajo el gobierno del Espíritu, él fue movido por el Espíritu a un lugar desierto. El Espíritu le dijo, ve al desierto. Y cuando él estaba en el desierto, el Espíritu le dijo, acércate a este carro. ¿Sabe quién estaba? Un eunuco, un etíope, un funcionario de esta gran nación de África. Por eso le digo, hasta lo último de la tierra. Pero fíjese cómo Dios permitió que este escenario, gobierno del Espíritu, ¿sí o no? Cómo se edifica la iglesia del futuro. Pero también la palabra. ¿Qué era lo que estaba haciendo el etíope? En Hechos capítulo 8, el etíope tenía un fragmento del rollo del libro del profeta Isaías. Y cuando éste lo está leyendo en voz alta, porque era la costumbre de aquella época, nunca se leía mentalmente, era la costumbre leer en voz alta. Cuando Felipe obedece a la voz del Espíritu y se acerca a aquel carruaje, él escucha que el etíope está leyendo una porción justamente de la palabra de Dios. Y mire la pregunta que hace Felipe, ¿entiende lo que lees? A lo cual responde el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y escuche, desde allí invita al etíope a que se siente juntamente con él, y a partir de aquella escritura Felipe le anuncia el evangelio de Jesús. Es allí donde yo me quiero detener. Mire tan lindo, cuando nosotros estamos gobernados por el Espíritu, entendemos que las estrategias son del Espíritu. El Espíritu es el que usa los métodos multifacéticos para que nosotros anunciemos el evangelio. Nunca antes, nunca en la Escritura se había visto un escenario como esto, donde el Espíritu mueva a un hombre a un lugar desértico, quizás en un comienzo sin entenderlo, pero luego entendemos que había un propósito del Espíritu, y era que se le anunciara el evangelio a un hombre de Etiopía, a un hombre de África. Y esto sucedió porque Felipe fue sensible a la voz del Espíritu y fue obediente a la voz del Espíritu, y tenía claro cuál era su mensaje. El mensaje era anunciar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso el relato bíblico en Hechos capítulo 8 dice que este hombre, al llegar a cierta agua, le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, bueno, si tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que se detuvieron y allí fue bautizado, en aquel lugar desértico. Hubo un propósito, hubo una anunciación, hubo una respuesta. Y este hombre siguió su camino hacia su nación, que era Etiopía. El evangelio es anunciado. La iglesia es establecida. La iglesia del futuro va marcando un precedente y se va trazando un camino que quizás en el desierto no era quizás el mejor lugar. Pero Dios obra de maneras que no podemos entender. Él abre camino en el desierto. Dios
trabaja de formas inesperadas. Lo importante es que nosotros estemos sensibles a la voz del Espíritu y nos dejemos gobernar por Él. Dejemos que seamos sensibles, dejemos que sea el Espíritu el que nos marque las estrategias para anunciar el Evangelio y establecer la iglesia del futuro hasta lo último de la tierra. En el capítulo 9, otro caso bien, pero bien interesante. La conversión de Saulo de Tarso, que más adelante sería el gran Pablo, el gran misionero, el gran apóstol. Y mire cómo son los acontecimientos de la conversión. Mira el contexto de la realidad de un hombre altamente celoso, religioso como nunca, como nadie, perdón. Un hombre que, producto de su celo y su religiosidad, tenía autoridad para prender, para poner en cárcel a los del camino, como se les llamaba a los cristianos de aquella época. Y justamente en la tarea, en el celo religioso, en su afán de apagar aquella secta, como se le llamaba en aquella entonces, él fue con autoridad a Damasco. Camino a Damasco, el Espíritu Santo, Dios mismo se aparece a este hombre de manera como nunca antes se había aparecido a alguien. En mediodía, una luz que resplandecía y superaba la luz del mediodía. Este hombre tiene una visión, un encuentro con Jesús el Señor. Y mira cómo Dios trabaja, cómo el Espíritu trabaja. Habló con aquel hombre, pero no lejos de los hombres. ¿A qué me refiero? Si bien la experiencia sobrenatural fue para Saulo de Tarso algo que lo llevó a estar quizás preocupado, abrumado y hasta diciendo qué puede pasar después de esto, Dios ahora habló por el Espíritu a un hombre llamado Ananías. Y Dios, hablando por el Espíritu a Ananías en visión, le dijo: mira, ve a tal calle, en tal lugar, hay un hombre llamado Saulo, que está orando, y ve como tú, Ananías, entras y oras y él recibe sanidad porque había quedado ciego. Y cómo Dios trabaja con los hombres. Otra vez, Ananías dice: Señor, yo conozco la fama de este hombre, estamos hablando del mismo. Dios le dice: tranquilo, mijo, es el mismo hombre, pero él será instrumento en mis manos para anunciar el Evangelio delante de los reyes, a los judíos y en otros lugares. La iglesia del futuro entonces vuelve a construirse bajo el gobierno del Espíritu, bajo la predicación de la palabra, puesto que Ananías, cuando llega, le dice: hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recibas sanidad y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y así lo hizo Ananías. Obedece, aún en medio de sus temores, de sus temores que tenía, porque quizás tenía, y este hombre tenía fama, Saulo tenía fama y bien ganada, pero Ananías obedece. Y cuando llega a donde está Saulo, ora por él, impone sus manos, recibe sanidad. Y escúcheme, Ananías sale del escenario, pero queda Pablo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué llega a ser Pablo después de todo este encuentro? El gran predicador, el gran misionero, el hombre que llevó el Evangelio a todo rincón del Asia Menor. Tanto fue que la Escritura narra que cuando él llega a un lugar de Tesalónica, los comentarios que se decían inicialmente: mira, los que trastornan al mundo llegaron acá. Escúcheme, la iglesia del futuro se construye otra vez en la base de la obediencia. Otra vez, Dios usando a los hombres, por supuesto, no fuera de ellos, pero siempre con un enfoque centrado: anunciar el Evangelio de Jesús, decirle a las personas que Cristo Jesús murió y que necesitan arrepentirse para con Dios. Por último, y no menos interesante, la conversión de Cornelio. Que es otro escenario tan diferente. Ya hablamos del etíope, ya hablamos de Saulo, pero en el caso de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, mira cómo sucede. Pedro está en una ciudad, Cornelio está en otra, y sin embargo Dios ministra de manera simultánea a cada uno. Les da una visión. En el caso de Pedro, esa visión Pedro no la entiende del todo. Él está viendo en un lienzo animales cuadrúpedos de todos los cuadrúpedos, y dio una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. A lo cual él responde: yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Por otro lado, Cornelio, un centurión, un soldado romano, una persona que no tenía que ver nada con las tradiciones judías, pero que estaba orando justamente en la misma hora en que los judíos oraban, en la hora novena. Dios le dio una visión a Cornelio, y Cornelio entonces entiende que tendría que llamar a un hombre que estaba en cierto lugar, y ese hombre se llamaba Pedro, tenía por sobrenombre Pedro.
Y así lo hizo. Se levanta Cornelio, mandó a llamar a otra ciudad, porque así se lo mostró en visión. Y cuando los hombres llegan a donde Pedro estaba, los hombres le dicen, mira, venimos de parte de nuestro Señor llamado Cornelio y nos mandó a llamarlo, que usted tenía que ir a su casa. Pedro entiende que esto no podría ser casualidad, puesto que Dios le había dado una visión y va con ellos. Pero Pedro, como era muy religioso, como era muy tradicional, muy ortodoxo de su tradición judía, dijo, yo voy a llevar testigos por Silas. Voy a llevar testigos por Silas Mosca, a ver, de pronto me vayan a criticar después. Y así fue, se llevó algunos testigos. Llegaron a la casa de Cornelio, vaya sorpresa la de Pedro. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, la casa está llena de amigos y parientes de Cornelio. Cornelio había invitado a mucha gente en su casa. Yo no sé cuántos habían, pero la casa estaba llena de personas. Y cuando Pedro llega, él queda atónito y asombrado. ¿Qué está pasando acá? Y Cornelio le dice, mira, tú estás aquí porque Dios me dijo esto y esto y esto en visión. Yo estaba orando y Dios me dijo que usted es el mensajero. Vuelve otra vez. La voz del Espíritu. La voz del Espíritu, el gobierno del Espíritu y el ser sensible. Vuelve otra vez. Dice Cornelio, todos estamos aquí reunidos para oír lo que Dios tiene a decirnos a través de ti, Pedro. Entonces Pedro empezó a predicar la palabra, empezó a predicarles el Evangelio de Jesús. Pedro no había terminado su prédica cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella casa. El Espíritu Santo llenó a todos los que estaban reunidos en la casa de Pedro. Explíqueme eso. Es que la iglesia del futuro no se construye con otra cosa, sino siendo sensible a la voz del Espíritu, siendo obedientes, predicando la palabra y siendo obedientes a lo que Dios nos llama, independientemente de que no entendamos. Mira, yo estoy seguro que Dios está usando estos medios, aún en medio de las limitaciones que tenemos. No estábamos acostumbrados a hacer eso. Yo personalmente no estaba acostumbrado a las grabaciones y me ha costado y a veces siento, quizás ustedes lo estén notando, a veces un poquito de acelere en mis palabras, un poquito de presión, porque uno no está acostumbrado. Pero sin embargo yo sé que detrás de esta cámara tú me estás escuchando, tú estás recibiendo de parte de Dios, tu familia. Y esto no está llegando solo a algo local. Sé que esta palabra va a llegar y va a trascender los límites de esta ciudad. Llegará a otras ciudades, quizás a otras culturas, pero Dios así lo ha permitido. Entonces entiendo que la iglesia del futuro se construye en la base sustentable del gobierno del Espíritu, de la predicación de la palabra y de la obediencia de nuestra parte. Yo quiero ministrar para ti y decirte, iglesia, no te cierres, vamos a estar abiertos, aprendamos de estos momentos, estemos abiertos para aprender lo que Dios tenga que enseñarnos. Nos costará, quizás cometeremos errores, es muy probable, pero si estamos dispuestos a obedecerle a Dios, a cumplir lo que Él nos ha llamado, le aseguro que la iglesia del futuro llegará hasta lo último de la tierra. Todo rincón, toda raza, todo pueblo, toda etnia conocerá que Jesús es el Señor. Además, antes de venir Jesús por su iglesia, será predicado este evangelio a toda raza y a toda nación. Este es uno de los últimos señales y creo que Dios está trayendo aceleramiento, como es la palabra profética de Dios para nosotros en este 2020, visión perfecta. Creo que Dios está acelerando sin que nosotros lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque hoy más que nunca se está predicando el evangelio en redes sociales, en plataformas digitales. Hoy más que nunca los pastores y ministros en todo lugar del mundo están llegando a rincones donde nunca antes pensamos haber llegado. Hoy más que nunca el evangelio está entrando en casas, en hogares, en celulares, plataformas, tablets, computadores, televisores, etcétera, etcétera. Creo que Dios está acelerando. Creo que es un tiempo profético. Creo que estamos viviendo los mejores tiempos que nunca antes habíamos vivido. Yo nunca imaginaba, nunca imaginaba que pudiéramos usar una plataforma para llegar donde quizás nunca podríamos haber llegado, pero Dios así lo ha permitido. Entiendo entonces que Dios está usando este medio para llegar a lugares y personas que nunca antes habíamos podido llegar. Entonces entiendo que si somos sensibles y somos obedientes y seguimos haciendo la tarea, Dios entonces nos va a usar para llegar y establecer la iglesia del futuro. La iglesia del futuro eres tú, soy yo. En obediencia predicaremos la palabra, usaremos los medios que Dios nos permita, las estrategias que el Espíritu nos indique, las vamos a usar y vamos entonces a cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir
y estableceremos entonces el nombre y el reino de Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tu familia. Quiero que seas tú ministrado por el Espíritu. Sé que el Espíritu está ministrando. Sé por el Espíritu en este momento que el Espíritu está tocando tu corazón, está penetrando en tu alma. El Señor está ministrando poderosamente a tu corazón y Dios te está alineando, como me está alineando a mí, a que nosotros podamos ser obedientes y podamos cumplir así lo que el Señor tanto nos ha dicho: ir, predicar el Evangelio a toda criatura, a toda raza, principalmente las nuevas generaciones que son tan fanáticas a estos medios y plataformas, principalmente las nuevas generaciones que parece que nacieron con un chip, como decimos nosotros coloquialmente. Ellos van a recibir palabra y van a ser ministrados por Dios y por su Espíritu. Padre, yo quiero orar en esta mañana y quiero bendecir a cada persona, cada amigo que está detrás de esta cámara, viendo esta transmisión, Señor, los que la verán futuramente. Dios, la iglesia del futuro no se establece, Señor, simplemente por un querer humano. La iglesia del futuro no se establece por un deseo de establecer un nombre entre los hombres. No, es para establecer tu reino, es para llevar el Evangelio, gobernados por el Espíritu, guiados por Él, siendo sensibles a la voz del Espíritu, pero también teniendo claro cuál es nuestro enfoque. La predicación es la palabra, el enfoque es llamar a las personas al arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amigo, entonces usted que está viendo, tú eres llamado por Dios para que te arrepientas de tus pecados y puedas aceptar a Jesús. Tú eres llamado por Dios en esta mañana, mi amiga, mi amigo que nos está viendo por primera vez, a que abras tu corazón y le digas: Jesús, cámbiame, Jesús, transfórmame, Jesús, perdona mis pecados. Y tú puedes hacerlo allá en la intimidad de tu casa, allí donde estás, en tu trabajo, en el lugar quizás donde estás viendo esta transmisión, no sé dónde, pero allí en lo íntimo, en lo que Dios ve. Quizás nosotros no lo podamos ver, pero Dios lo está viendo. Si tú le dices: Señor Jesús, entra a mi corazón. Si le dices: Jesús, cámbiame. Si tú le dices: Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, pecadora, pero me arrepiento y te acepto y quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero seguir a Jesús el Señor. Entonces Dios vendrá y traerá perdón de tus pecados y serás libre de toda opresión. Padre, bendigo la iglesia. Y nosotros podamos levantarnos en esta mañana misionera y podamos darle una respuesta a Dios y podamos ser obedientes, porque creo que eso es lo que más nos ha costado, ser sensibles y obedientes. Tú nos has llamado una y otra vez: ir y anunciar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y esa es nuestra gran comisión, Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, como decían los apóstoles del primer siglo. No podemos parar de predicar que Jesucristo sana, salva, que Él volverá por su iglesia, que Él restaura en el nombre de Jesús. Por eso oro por la iglesia. Tú restaura, tú puedas bendecir en el nombre de Jesús cada vida y cada persona. Y te doy gracias, Papito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mi querido amigo, usted que está allí en la transmisión, viendo esta palabra, escuchando esta palabra, te invito para que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y puedas permitir que Jesús entre. En esencia, ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí, para que tú puedas aceptar a Jesús, invitarlo a ser parte de tu vida diaria, que Jesús venga a ser el Señor y Salvador de tu corazón en esta mañana gloriosa. Cristo te ama y tiene un propósito contigo. Ahora, si tú dices: Pastor, me gustaría mucho seguir conociendo y conociendo la palabra, entonces escríbanos y con mucho gusto nosotros le atenderemos y le guiaremos en el paso a paso. Escríbanos al 304-542-8522 y a través de este medio nosotros podemos brindarte la orientación que tú necesitas. Te bendigo tu casa y tu familia en el nombre de Cristo Jesús.
Qué mañana misionera tan gloriosa. Cada palabra viene para retar a cada uno de nosotros a esta nueva temporada, y sabemos que el Señor Jesucristo nos ayudará a cumplir, seguir cumpliendo con la gran comisión. Pero pastor, a partir de ahora, ¿qué viene para la iglesia presente que camina hacia el futuro? Pues lo que viene es un gran reto y un gran desafío para todos nosotros como iglesia. Nosotros no podemos dejar nada de lo que Dios ha venido hablando simplemente en oídos. Tenemos que actuar, tomar armas y poner pies a toda esa palabra. Tenemos que poner en práctica, porque el reto y el desafío que tenemos como iglesia es grande. Tenemos que seguir haciendo la tarea hasta lo último de la tierra. Tenemos que seguir trabajando en la obra misionera y hacer que la palabra de Dios cobre vida en cada uno de nosotros como comunidad cristiana que somos. La iglesia en este momento apoya 6 proyectos misioneros y sabemos que Dios está nos desafiando a más. Así es. Porque entonces vamos por más. Así es. Este es el desafío del Señor, que podamos pasar a la presente generación y las futuras generaciones el poder salvador del Evangelio de Jesucristo. Claro. Que cuando entra a las familias, cuando entra en el corazón de las personas tomando esta decisión por Jesús, mira todo que se pasa en nuestro entorno, mira todo lo que pasa dentro de nuestro interior. Qué hermoso desafío. Y el Señor Jesús, yo tengo seguridad, pastor, que el Señor Jesús nos ayudará, nos dará la provisión, porque como siempre usted dice, cuando nosotros cumplimos con la misión del Señor Jesús, entonces siempre habrá provisión. Cuando nosotros como iglesia no cesamos de cumplir su misión, entonces Dios no cesará de enviar su provisión. Y es algo muy real. Mire, sabe, como iglesia, todo lo que el Señor nos ha hablado en esta campaña de aniversario es la iglesia del futuro. Es una iglesia que en el presente se encuentra conectada, enchufada con Dios, con su Espíritu, anunciando la verdad, anunciando el Evangelio, marcando presencia en cada esfera de la sociedad. Es allí donde Dios nos llama a que hagamos la tarea y que podamos ser realmente visibles ante tanta necesidad que nosotros estamos viendo día a día. Así es, pero también tiene algo muy especial que queremos hacer. Así es. Expresar nuestra palabra de gratitud. Así es. A Dios y a cada persona que tuvo este aporte especial. Amén. En su servicio, en su entrega, en su vida de adoración. Así es. Y queremos agradecer la iglesia presente, Amén. cada miembro, cada congregado, cada amigo, por su ayuda, por su colaboración, por su corazón abierto. Amén. Para poder estar conectados con Dios, con nuestra realidad, pero en oración. Amén. Queremos agradecer a cada coordinador de ministerio. Amén. Cada video que fue hecho en las casas. Amén. Cada papá, mamá, todos los aportes. Este es un equipo. Claro, y algo importante es que todos estamos aprendiendo, pero aun cuando estemos aprendiendo de todo esto, la actitud, el amor, el cariño, que es súper especial, y nosotros hemos sido bendecidos. Cada video de cada ministerio nos ha impregnado de su gracia, de su amor, de su alegría, de su pasión por Dios. Así que estamos realmente muy agradecidos con ustedes, todo el equipo de liderazgo. Muchas gracias, Dios les bendiga por este aniversario y su esfuerzo, abnegación en todo. Nuestro pastor y misionero José Satío dos Santos, Amén. mi pastora Nair, que el Dios los siga bendiciendo. Amén. Gracias. Después de tantos años tener Así el es. gran privilegio Amén. de poder tenerlo aquí con nosotros, Así es. ministrando esta buena palabra y con su vida de ejemplo, y que nos inspira, Amén. que nos desafía también a seguir. Así es. Y cada uno, Pastor Fausto Jiménez, Amén. Pastora Neliet, por bendecirnos, nos ha acompañado también Amén. en estos años, ha Gracias. estado aquí presente. Qué bendición. Así Pastor es. Eliezer. Así es, Pastor Eliezer, Pastora Yaní, gracias, de verdad, gracias. Que Dios bendiga
porque ustedes han sido parte de esta historia también. Pastor Eliab Montes, le amamos. Gracias, pastor. Usted ha sido una bendición para nosotros. No por ahora, le conocemos de hace muchos años y siempre ha sido un instrumento de Dios para la juventud, para la iglesia en general. Gracias a todos. Y algo muy especial, pastora, porque no agradecer y cómo olvidar a nuestro pastor José Amaro. En Brasil nosotros estamos aquí, la realidad de la obra misionera, porque desde Brasil hemos tenido el apoyo, la fortaleza, esa cuerda que está allí sostenida cada mes, cada año, y la obra de Dios puede continuar. Pastor José Amaro, pastora Claudette, muchas gracias. Gracias, de verdad. Dios bendiga y recompense a ustedes en gran manera. Todo la Secretaría de Misiones, ¿no? Semeado. Así es. Cada amado y amada hermana con su aporte misionero, Amén. con sus oraciones por años, Así orando por nosotros, Amén. orando por la iglesia Gloria misionera. Así es. Mil gracias, Asamblea de Dios de Osasco, Ministerio Belén. Les Amén. bendecimos desde Medellín, Colombia, Amén. y que sigamos juntos extendiendo el reino de Dios. Así También queremos agradecer Back Vocal, Así familia A y amigos. Gracias, muchachos, de verdad. Su participación en este aniversario para nosotros es muy gratificante, muy inspiradora, por cierto. Gracias, Dios les bendiga a toda la familia Back Vocal y todo el equipo de amigos y familia que han estado desde la distancia muy conectados con nosotros, orando y contribuyendo con su don, con el talento que el Señor les ha dado para bendecirnos aquí en Medellín, Colombia. Muchas gracias. ¿Cómo olvidar el talento técnico? Amén. Todo este equipo. Así es. Alexis, Gracias, Frederico, Alexis. Moisés, Amén. Liné, que es la coordinadora de comunicaciones, Así es. con Giovanito, con Así Carlos es. Esteban. Todos. Cada persona, no podemos Federico, dejar. que se unió también allí a ayudarnos. Dios Así te bendiga. es, que Dios- Hijo, gracias por todo. Que Dios los siga bendiciendo y que ustedes a cada día busquen glorificar a Dios. Amén. Y extender su reino a través de esta inteligencia que Dios dio para este arte, Amén. a través de las cámaras, fotografía, edición, Amén. mezclado, todo Así que es. se hace para que llegue a tu casa y a mi casa lo mejor, la mejor celebración. Así porque es. nuestro Dios es merecedor. A Él sea la gloria hoy y siempre. Él es el centro de nuestra vida. Él es el motor de nuestra motivación. Amén. Es para esto. Gracias a Dios. Así es. Y realmente, digamos, detrás de cámaras, detrás de bastidores, siempre hay un equipo numerosísimo mirando cada detalle, y nosotros somos gratos a Dios por ustedes. De verdad, Dios bendiga y recompense en gran manera por aportar y contribuir para que todo esto fuese una realidad. Muchas gracias. Y ahora que nos resta es orar. Orar. Orar por tu vida, por tu casa, por tu familia, por estas palabras que nos han desafiado, Amén. que nos han retado, pero a la vez nos han inspirado, porque vamos por más. Amén. Esto no termina acá, vamos por más. Y de aquí no podemos bajar. Tenemos que seguir avanzando para llegar hasta lo último de la tierra. Oremos, Amén. pastor. Padre, gracias quiero darte en esta mañana. En este cierre de campaña hay una mezcla entre alegría y tristeza. Por un lado, tristeza porque estamos cerrando nuestro último día de campaña, de aniversario. Son 17 años de ver tu gloria, de ver tu gracia y tu misericordia. Pero también alegría, Señor, por el trabajo realizado. Gratos a ti, Señor, por todo cuanto tu mano nos ha sostenido. Nosotros hemos sido testigos de cómo la benéfica mano de Dios ha estado con nosotros. Y yo quiero agradecerte por cada pastor, por cada hermano, por cada familia, por cada amigo, por cada persona, Señor, que está trabajando, por la vida del pastor José Amaro, su esposa Claudette. Gracias por todo el equipo de Semeado en Brasil, a Back Vocal, a toda la familia, tanto aquí en Colombia como en Brasil, al equipo técnico, a todas las personas. Expresamos, Señor, nuestro agradecimiento a ti por cada uno de ellos, sus dones, sus talentos, cada ministerio colocado al servicio
de Dios, Señor, para bendecir el reino, para expandir el reino, para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro compromiso y nuestro desafío. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender y comprender todo lo que ha sido hablado en nuestro corazón, ponerlo en práctica, vivirlo, Señor. Tenemos un reto para seguir adelante. Estos 17 años nos desafían a seguir caminando en fe, a seguir avanzando en una nueva temporada, como se nos ha dicho, y asumir el compromiso, Señor, de llevar tu palabra a cada cultura. En nombre de Jesús, Señor, gracias por la obra misionera, gracias por los misioneros, por cada proyecto, Señor, que como iglesia estamos apoyando. Los bendecimos a ellos. Desde la distancia oramos para que ellos sigan haciendo la tarea, cada uno en su lugar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me los siga bendiciendo y volvemos a vernos el día miércoles a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche con Mujeres Determinantes. Así es. Un abrazo. Yo quiero impartir sobre ti la bendición. Amén. Así que tú estás aquí. Nosotros no te podemos ver, ¿verdad? Pero tú sí nos puedes ver desde casa. Y yo pido que usted levante sus manos allí donde estás. Y al levantar tu mano, yo quiero bendecirte. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre, la comunión y las consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean con toda la iglesia, con toda la familia, tú que estás en casa, hoy, mañana y siempre. Y la iglesia dice: amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un Dios abrazo. les bendiga. Gracias. Fuerte. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios me lo guarde. Un abrazo. Chao.